Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Hoy es nuestro día número 868 de viaje. Nos encontramos en estos momentos en San Salvador, en la provincia de Entre Ríos. Y como les estuvimos contando en un par de videos atrás, dejamos recientemente Uruguay, que estuvimos recorriéndolo durante 2 meses. Antes habíamos estado recorriendo durante 6 meses Brasil y hemos vuelto a la Argentina después de estar 8 meses afuera, porque tenemos una noticia súper bomba que les contamos unos videos atrás, y es que vamos a cambiar nuestro motorhome. Así que ahora que nos encontramos acá, nosotros estamos yendo con rumbo a Río Segundo, donde está Silfred Motorhome, donde tenemos que llevar a la Hakuneta y dejarla ahí y buscar nuestro nuevo motorhome. Así que desde acá, desde San Salvador, tenemos 650 kilómetros aún para llegar a nuestro destino, pero obviamente que van a haber paradas intermedias, como por ejemplo una de esas es pasar por el Trébol a ver a la familia de Santi. Así que hacia allá vamos. ¿Cómo va? Pero muy bien, estamos molestos un ratito con lo de siempre, más que Dale. la licencia y la cédula de su camioneta. Bueno, esta es la licencia Exactamente, permiso. y acá está la cédula. Sírvase, jefe. Bueno. Discúlpeme la molestia. No, por favor, muchas gracias. Control de alcoholemia. ¿Ya te habían hecho control de alcoholemia alguna vez en tu vida? Sí, sí. Pero no... Con el camper me parece que no, la primera vez. Creo que la primera vez. A vos, la primera mía fue en Brasil, ¿te acuerdas? A las 8 de la mañana. Esta tiene lógica porque son las 2 menos cuarto. La mayoría ya lo hubiera comido. Estamos llegando a Paraná. Es increíble cómo nos hemos desacostumbrado a las distancias largas. Llevamos casi 3 horas de viaje y hemos hecho 180 kilómetros y venimos de Uruguay, que nos quedaba todo cerca. Así que se me está haciendo eterna la llegada a Paraná. Un hambre me está agarrando, son las 2:10. Pero mientras tanto estamos intentando organizar cómo van a ser nuestras próximas semanas, porque vamos a poner un mapita acá. La familia de Santi vive en Trébol, Santa Fe. Estamos yendo a Río Segundo, Córdoba, a dejar la Hakuneta y a buscar la Hakuneta 2.0. Tenemos amigos en Córdoba capital, mi familia en San Luis, más familia mía en Mendoza capital y más familia mía en General Alvear, Mendoza. Así que todo distribuido a lo largo de la Argentina. Hay que organizarse para poder ver a todas las personas que queremos ver. Así que es bien entretenido este viaje, ¿no? Y más replanificada que nunca. Percibo enojo en esa cara. No, es que el que instaló los semáforos acá, o se le cruzaron los cables, no sé, no hay forma de avanzar. Hacemos 50 metros, semáforo rojo. No existe la onda verde. Ya estamos en la circunvalación de Paraná, rumbo hacia la costanera de Paraná. Ya estamos en la costanera de Paraná. Mi amor, hemos vuelto a ver el río Paraná. ¡Qué hermosura! Está re linda la costanera, mirá con la bandera argentina. Bueno, ahí acabamos de dejar el camper y ya estamos acá. Esto, digamos, seguimos con la costanera, pero esta zona se llama Balneario Thompson, un parque que pasamos por acá. Y estamos en la búsqueda de encontrar algún lugar para comer, porque es re tarde, se nos hizo muy tarde viajando, así que vamos a ver qué podemos llegar a encontrar abierto para comer. ¿Estás antojado de pescado? Estoy antojado de un pescadito a la parrilla, así que vamos a ver qué encontramos.
Qué lindo que está en Argentina. Nos vamos de Paraná rumbo a Santa Fe y ahora vamos a cruzar el famoso túnel subfluvial que une Santa Fe con la ciudad de Paraná. El valor del peaje es 150 pesos, pero si para autos, si medís más de 2,10 metros, 600, así que pagamos 600. Y ya estamos en una nueva provincia, hemos llegado a Santa Fe, a la provincia del Señor. Vamos El directo, Señor Santiago. vamos directo al Trébol a hacer una parada familiar y estaba buscando información del túnel porque me tocó hacer el momento ñoño. Y te voy a contar una cosa que yo ya sabía, que el túnel no pasa por el agua, o sea, pasa por abajo del lecho. Vamos a poner una fotito acá, pasa por abajo del lecho, que es el fondo del río, o sea, va enterrado en la tierra. Y mira lo que dice acá: si bien la solución natural hubiese sido la elección de un puente, los gobiernos provinciales solo pudieron escoger este atípico formato por la falta de colaboración del Estado Nacional, a quien corresponde la jurisdicción sobre los espejos de agua. La construcción arrancó en el año 1962 y se inauguró en el año 1969 y tiene una longitud de 2,3 kilómetros. La verdad que es impresionante la obra. Y si bien el plan era cruzar Paraná y buscar alguna ciudad para pasar la noche por acá, miramos en el mapa y estamos tan cerca del Trébol y son las 5 de la tarde. Porque no estaba en los planes hoy llegar al Trébol, sino por eso salimos tan tranquilos tan tarde. Paramos a almorzar a las 3:30, pero nos agarró así como un toquecito de extrañitis estando tan cerca, así que ¿vamos para casa? Sí, vamos a ir a ver a la familia porque ya la cabeza está puesta en ver a los afectos, así que vamos para allá. Hay que cargar combustible, eso sí. Vamos a cargar combustible. Estamos bordeando la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de Santa Fe, pero no nos vamos a meter adentro de la ciudad, vamos a seguir por acá por la costanera. Y acá estamos cruzando Santo Tomé en la provincia de Santa Fe, y yo sé que cuando nombremos esto muchos de nuestros seguidores lo van a conocer. Esta es la ciudad natal de Pablo Imhoff, Pablito Viajero, que sabemos que la gran mayoría de ustedes lo siguen. Le decía a Santi, imagínate cuando acá sea un hito, es decir, cuando vas a la casa, vas a algún pueblo y acá nació fulano, bueno, acá nació Pablo Imhoff. Así que bueno. Le mandamos un saludo a Pablo si llega a ver en este video. Ya se hizo bien de noche, estamos pasando por Cañada Rosquín, ya estamos a muy pocos kilómetros. Como viene el conductor, se ve muy oscuro, pero no te quiero prender el flash para no molestar. Óptimo, con un poquito de ansiedad que siempre agarran en los últimos kilómetros, pero todo bien. Hace casi 2 años que tenemos el canal de YouTube, o sea que sabemos que tenemos que llegar de día a los lugares para poder filmar y mostrar las cosas, pero hay cosas que no cambian y la esencia no cambia. Es muy loco que teníamos intenciones de demorarnos un poquito en llegar a ver a la familia y recorrer algunos lugares más acá en la zona del litoral, pero realmente estando tan cerca de la familia, nada, es lindo escuchar el corazón y ver lo que uno necesita, y es que queríamos llegar a verlos, a abrazarnos de nuevo, así que estamos súper ansiosos por llegar a hacer la primera visita. Íbamos a llegar de sorpresa a ver a los papás de Santi, pero dijimos, no, ya les avisamos esta vez. Aparte les gusta acostarse temprano, capaz que si no le avisábamos, llegábamos y ya estaban durmiendo. Así que ya estamos llegando. Hola, hijo.
La gente en YouTube ya te extrañaba, Licha. ¿Sí? Dijeron, ¿cuándo va a volver a aparecer este hombre por acá? Rápido volvieron. Aprovechamos la visita familiar para hacer cosas que nunca podemos hacer, como traer los sobrinos al jardín. Qué lindo que son los niños, ajenos. Así, para malcriar a los sobrinos y cuidarlos. Así que... Un par de días lo traemos al jardín, lo vamos a ir a buscar. ¡Hola, güey! Haciendo cosas que en un motorhome no se puede, ¿no? Y hoy toca hacer una de las cosas que menos me gustan y espero que sea la última vez que la tenga que hacer, por lo menos de esta manera. Vamos a limpiar el inodoro por última vez. Volvimos al camper. Ya llevamos un montón de días en el trébol, hemos abandonado nuestra casita y en realidad se vienen un montón de cosas que tenemos que hacer porque ahora se viene el proceso de vaciar absolutamente todo el camper y queremos grabarlo y documentarlo y mostrárselo, pero todavía estamos aprovechando a hacer otras cosas, aprovechando a compartir con la familia. Hoy 25 de mayo Santi se mandó un super locro, eso dicen los que comieron locro, yo puedo mostrar las imágenes. Yo comí matambrito de cerdo al Roquefort, que tenía muchas ganas de comer, que me hizo mi suegro. Y ahora acabamos de cambiar los planes y nos vamos a ir a ver a mi familia, medio de sorpresa, así que vamos a armar una valijita y prepararnos para ir allá y dejar el camper acá. Primer parada del día de hoy, que hemos viajado todo el día. San Luis, vamos a la casa de la hermana de Caro a buscar a la hermana para irnos juntos hasta General Alvear. Pero están todos tus sobrinos acá. Así que ahora vamos a pasar a verlos, que los extraño un montón. Va a ser difícil porque casi trampamos el teléfono, porque va a estar 2 minutos. Sí, así que un saludito y seguimos viaje, pero después vamos a volver a verlos para estar más tiempo con ellos. ¡Hola, Matías! Miren quién volvió, el youtuber a Hakuna Matata por el mundo. El youtuber Matías. Han pasado un montón de días. Estamos un poco recuperándonos, yo recuperándome, Santi está medio flojo todavía. Nos hemos engripado estos días, hemos andado a las corridas. La semana pasada decidimos cambiar de planes, ahí muy sobre la marcha. Yo tenía muchísimas ganas de ir a ver a mis abuelos, así que viajamos desde El Trébol hasta General Alvear, Mendoza. Buscamos a mi hermana que se fue con nosotros. Estuvimos a full aprovechando a la familia, estuvimos con mi papá, con mi mamá también. Después nos volvimos a San Luis haciendo un montón de cosas y aprovechando de estar mucho con la familia, así que no grabamos nada. Y ahora, vacaciones. exactamente, y ahora ya emprendimos el retorno para El Trébol, Santa Fe, para buscar a la Jacuneta que le hemos dejado allá, unos días le hemos dado vacaciones y ultimar detalles para irnos rumbo hacia Río Segundo, Córdoba, para dejar a la Jacuneta y buscar a la Jacuneta 2.0, que nos han dado la noticia que va a estar unos días antes, así que estamos muy ansiosos. Mientras tanto, en nuestra ruta pasamos por la provincia de Córdoba, nuestra
provincia por adopción. Estuvimos viviendo en Córdoba muchos años. Y yo en total entre Arroyito, Jesús María y Córdoba estuve 6 años en Córdoba. Y yo unos 3 años en Jesús María y en Córdoba capital. Así que es nuestro, en mi caso sería como un tercer hogar la provincia de Córdoba. Un saludo muy grande para todos nuestros seguidores de la provincia de Córdoba, que estamos pasando por Río Cuarto. Ya estamos en el Trébol, nos encontramos hoy con la jacuneta y... Además de la jacuneta había tremenda sorpresa teníamos acá. Si mal no recuerdo, el 10 de mayo, 10 días después de haber llegado a los 100.000 suscriptores en YouTube, nos llegó la notificación para que pudiéramos solicitar la placa y miren lo que tenemos en nuestras manos, la caja con la placa de YouTube. Así que ahora ya mismo la vamos a ir a abrir, pero antes queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos, porque sin ustedes esto no sería posible. ¿Vamos por la placa del millón? Vamos por la del millón, que es la placa de oro, así que vayan invitando a todo el mundo a que se siga suscribiendo y acompañándonos en Hakuna Matata por el mundo. Miren lo que es esto. Estoy muy feliz. Le pusimos, cuando nos llegó para pedirla, pedimos agregar Caro y Santi, porque nada, somos Caro y Santi, además de Hakuna Matata por el mundo, así que por pasar los 100.000 suscriptores, miren lo que es, una belleza. Divina. Y nótese acá el celular colocado con un barbijo para poder hacer el timelapse. Y viene además con una cartita de YouTube del CEO diciendo: ¿recordás cuál fue tu primer suscriptor? Cuando llegaste a los 100, cuando llegaste a los 1000. Así que qué locura todo esto. Gracias a todos los que nos acompañan, estamos muy felices y esperamos que nos sigan acompañando en Hakuna Matata por el mundo. Y la placa obviamente va a ir directa para la jacuneta 2.0, así que lo primero que vamos a hacer es buscarle un lugar para colgarla. Y ahora nos estamos yendo a ver el ploteo que le vamos a hacer a la jacuneta 2.0, así que la vamos a poner linda antes de salir. Lo vamos a hacer acá en el Trébol y ahora les vamos a estar mostrando cuáles son los posibles diseños que todavía nosotros no hemos visto ninguno, así que hacia allá vamos. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos